La única ayuda para vencer tus batallas es Dios. Te estás transformando y eso puede ser una locura para muchos. Dementes Podcast, un espacio que te volará las ideas. Hola gente linda, qué gusto poder saludarlos en un nuevo episodio de su podcast Dementes, creando espacios que cambian tu manera de pensar y tu manera de vivir. Qué gusto poder estar en esta segunda temporada con un nuevo tema. Estamos entrando en una nueva serie llamada ¿Soy verdaderamente un cristiano? Estaremos compartiendo un poco sobre un libro creado por un señor llamado Mike McKinley. Ahí disculpe mi inglés a todas las personas, pero bueno, soy su amiga Mai y es un gusto para mí estar con ustedes. Hola, bendiciones a todos. Aquí estamos nuevamente y qué gusto, como decía Mai, estar con ustedes. Qué alegría poder otra vez encontrarnos por este medio y esperamos que sea de muchísima bendición para ustedes el episodio de hoy. Gracias, les habla Manuel Mora. Les cuento algo, es precioso poder estar con ustedes. En algún momento estuvimos en la primera temporada en un episodio y ahora estamos aquí en una segunda temporada. Una segunda temporada que va a ser una bendición para todos nosotros. Este tema es un tema precioso y lo que viene también es lindísimo. Quiero aprovechar algo rapidísimo y es invitarles. Si todavía es de los que no nos ha escrito, de los que no se ha comunicado con nosotros, comuníquese. Cuéntenos de dónde viene, de dónde nos escucha, qué le parece lo que está escuchando y qué desea escuchar. Cuéntenos qué temas son interesantes para ustedes, qué podríamos desarrollar juntos y qué está haciendo Dios en sus vidas también a través de este podcast. Así es, y también quiero aprovechar para recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar a través de Facebook, de Instagram, de YouTube y en Spotify. En Spotify nos pueden encontrar como Dementes Podcast, pero en las otras redes nos pueden encontrar como Escogidos. Somos parte de una red de jóvenes que también es parte de la iglesia principal llamada Puerta de Fe y estamos transmitiendo desde San José, Costa Rica. Y hoy estamos, iniciando con esta nueva serie llamada Soy verdaderamente cristiano, y el tema de hoy es: no eres cristiano simplemente porque digas serlo. Qué interesante ese punto, capítulo 1 de este libro, y es que definitivamente creo que es importante saber, antes de iniciar con esto, es que Dios sí conoce a los suyos. ¿Qué piensan con respecto a esto? Claro que sí, Dios conoce a los suyos. Dios no está confundido, ¿verdad? Dios no está confundido de quién le pertenece y quién no. Uh-huh. Él está seguro de quién es parte de él, de quién le pertenece. En la Biblia incluso leemos que él tiene un registro definido de quién es parte de él. Amén. De quién está escrito en el libro de la vida y quién no. Así es. Compartí yo hace un tiempo con los jóvenes acá de la iglesia y les preguntaba una cosa interesante, es: ¿cómo sabe usted de quién es la vaca? Y el asunto es: ¿de quién es la vaca? ¿A quién pertenece mi vida y a quién pertenezco yo? El punto es que Dios sabe bien quiénes le pertenecen y ha marcado a quienes le pertenecen con su Espíritu Santo. Ese es un asunto importante. El Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios. Uh-huh. Él es nuestro sello, Él es nuestro testimonio, Él es las arras de nuestra herencia. Uh-huh. Él es el enganche que Dios dio para nuestra salvación. Entender esa parte y entender que Dios nos conoce y sabe quiénes son los suyos nos da una seguridad y una certeza de dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Y es un consuelo para el corazón de nosotros, porque sabemos de que Dios no tiene problemas al reconocer esto, sino que Él sabe perfectamente que somos parte de Él. Y en Juan 10:14 dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Entonces es de realmente porque evidentemente el enemigo va a intentar que esta verdad, y esto es un principio, en realidad Dios sabe quiénes le pertenecen a Él, y Satanás va a intentar que esta identidad se distorsione en nuestra mente. Claro. Dios no
muchos jóvenes, hemos tenido la oportunidad de hablar con jóvenes que consideran que, en este caso jóvenes, pero también puede ser de cualquier edad en realidad, de que todavía están con la duda de si van a ir al cielo o no van a ir. Siempre dicen como no, yo posiblemente me voy al infierno, aunque son personas activas en la iglesia. O sea, Satanás hasta se ha introducido en la mente de los cristianos que constantemente están dispuestos a escuchar la palabra de Dios y ha distorsionado un principio que Dios ha establecido. Qué bueno. McKinley también habla acerca un poco de esto y lo que nos dice es que nosotros no es una afiliación como cuando uno paga una mensualidad. Entonces usted cada vez que no paga su mensualidad ya no es parte de, y después sí es parte de. Eso no funciona así con Dios. O sea, no es que usted entre y sale dentro de la lista, sino que ya Dios tiene muy claro quiénes sí y quiénes no le pertenecen, y eso nos trae una seguridad que a pesar de nosotros mismos, aún atravesando nuestra propia infidelidad, porque somos infieles a Dios, Dios aún así mantiene su promesa. Tenemos que recordar, ¿verdad?, que esto no es algo que yo me merecía, no es por méritos, no es por obras, ¿verdad? Sino es simplemente ese regalo gratuito. Bueno, decimos gratuito, pero en realidad no tiene precio. Sí, se paga un precio. Sí, se paga un precio, ¿verdad?, demasiado alto, ¿verdad?, que nadie sobre la faz de esta tierra tendría el dinero, ni el más millonario, ¿verdad?, tendría el dinero para poder pagar eso. Entonces, en realidad entendemos que no es algo que nosotros merecíamos o que podríamos hacer algo para obtenerlo, sino que el Señor, de su propia bondad, de su propio amor, nos decidió amar, nos decidió aceptar, amén, y nos decidió hacer parte de su rebaño. Creo que esto genera un corazón de agradecimiento en nosotros. Claro. Debería generar un corazón de agradecimiento, saber de que no fuimos dignos y Él nos hizo sentar a su mesa, que no pertenecíamos. No había nada en nosotros que le pudiera sumarle a Dios algo, nada. Pero aún así Él decidió amarnos y hacernos parte de sus ovejas. Y eso es algo que, como lo dije, o sea, eso genera agradecimiento y de verdad que es un consuelo para cada uno de nosotros. Porque aquí nadie es perfecto. Todos estamos luchando con diferentes cosas. Y aún así Dios nos escogió y nos hizo parte de Él, y así como Apocalipsis dice que nos escribió en su libro, ¿verdad? En el libro de la vida, y lo voy a leer, dice que toda persona cuyo nombre no aparezca en este libro será lanzado al lago de fuego. Y dice, y mientras todos aquellos cuyo nombre sí aparezcan ganarán la entrada a la Nueva Jerusalén. Hay un fin. Entonces, eso es un consuelo. O sea, Dios nos dice, yo te conozco, yo decidí. Un consuelo o un desconsuelo también. Bueno, puede ser, sí. Para los que no están, o sea, los que no están ordenados en el Señor y los que están ordenados. Entender, ¿verdad?, que esto tiene que haber una certeza en nuestro corazón, y esa certeza la pone el Espíritu, como decía Manuelito. El Espíritu Santo la pone en nosotros, esa convicción de que somos salvos porque el Señor nos dio de su salvación. Ahora, esto no quiere decir, ¿verdad?, que porque ya yo soy salva, yo voy a ir a hacer lo que yo quiera al mundo, ¿verdad? Y dice la palabra, ¿cómo pues, en Hebreos, si no me equivoco, cómo pues descuidaremos una salvación tan grande, ¿verdad? No podemos tampoco descuidarnos. Decían por ahí nuestro pastor Marcos Castro, la salvación no se pierde, el que se pierde es uno, ¿verdad? Y es una posición donde nos coloca y nos hace entender que tenemos que estar nosotros, ¿cómo le digo? Cuidando, velando, ¿verdad? Por esto también. ¿Y cómo? De una manera correcta, haciendo la voluntad de nuestro Dios. Quería aportar números 23-19, pero primero Manuelito va a hacer una intervención, entonces Sí, un tema cesazo. Ahí hay un tema importante, y es, vamos a ver, ¿cuándo una persona entra a salvación? O sea, eso, como hablábamos, no es una membresía. Entonces, ¿cuándo entra a salvación? ¿Cuándo hace la oración del pecador? ¿Cuándo entra a salvación? ¿Cómo sabe una persona que sí es salva o no es salva? Porque el asunto es, y la pregunta es, ¿cómo saber si yo soy verdaderamente un cristiano? Y ese es un tema muy importante. El tema es, ¿en qué momento yo tengo la certeza
o puedo saber que realmente yo soy un cristiano? ¿Será que es solamente una oración? ¿O será que hay que hacer, no sé, algún tipo de ritual? ¿O el bautismo? ¿O qué será? Y eso es el gran tema que queremos desarrollar. Es un tema que, como verán ustedes, implica una serie de capítulos y una serie de opciones. Ahora, es importante entender algo. No es solamente una oración. No es usted cristiano, no somos cristianos únicamente porque nosotros digamos serlos, porque nací en una iglesia. Si yo nací en una cochera no soy carro, y si nazco en un hangar no soy avión. Entonces, si nazco en una iglesia tampoco soy cristiano. Entonces el punto es, ¿cómo saber que aquel que está al otro lado, aquel que me está escuchando, cómo sabe usted que usted es verdaderamente un cristiano? ¿Qué hace que usted realmente lo sea? Y ese es el tema que queremos dilucidar en esta serie. Y solo para darles una pista, un nuevo nacimiento, ¿verdad? Un nuevo nacimiento, que es diferente a una oración de fe. Y lo vamos a ver más adelante, esto un poquito más extendido. Eso fue un spoiler. Sí, eso fue un spoiler. Totalmente. Un poquito más extendido, pero en realidad es importante que entendamos, ¿verdad? Esto, que no solo porque me digo ser cristiano, soy cristiano, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Porque ahora hay corrientes de corrientes, ¿verdad? Pero volviendo al tema de que Dios no está confundido, ¿verdad? De que Él nos escogió, de que pertenecemos a Él. Él no está confundido en eso, Él está completamente seguro. Nosotros muchas veces le atribuimos, y esto es muy curioso, es un tema muy amplio, le atribuimos, ¿cómo le digo? Cualidades humanas a Dios, ¿verdad? Es como ese, ¿cómo le digo? Ese gesto, no, ese enfoque de que yo soy un reflejo, ¿verdad? Del espejo. Lo que yo hago, entonces yo lo veo reflejado en los otros, que ellos hacen lo que yo hago, ¿verdad? Entonces muchas veces cosas que son mías le echo la culpa a otros, ¿verdad? Y son cosas mías. No sé si me explico. ¿Me explico? Como un proyectarme. Eso, exactamente, esa es la palabra. Me proyecto en otra persona. Esa es la palabra, proyectarse. Entonces no podemos nosotros proyectarnos con Dios, ¿verdad? Atribuirle cualidades mías a Dios, no. Y muchas veces pasa, aunque no lo digamos, aunque no lo expresemos, pasa. Y Dios, más bien, Él sí atribuye cualidades de Él que son compartibles o que son comunicables, se dice en la teología, ¿verdad? Cualidades comunicables, y hay cualidades que no son comunicables, pero en su infinita misericordia, cualidades comunicables las puso en nosotros, ¿verdad? Y más bien, Él sí comparte con nosotros cualidades, pero nunca al revés, ¿verdad? Y muchas veces nosotros lo hacemos. Y una de ellas es que Dios miente, creer que Dios miente. Si Dios en su palabra habló y lo dijo, Él lo hace. Números 23:19 dijo, Dios no es hombre, dice así, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Es una pregunta. Habló y no lo ejecutará. Entonces, creo que si Él nos tiene elegidos, si Él en su palabra dice que pertenecemos a Él, ¿verdad? Si Él en su palabra lo ha determinado, que somos ovejas de su prado, y si usted verdaderamente es un hijo de Dios, entonces usted no tiene por qué tener confusión en su mente. Correcto. Y es que este tema puede traer duda, ¿no? O sea, hay muchas personas que posiblemente tal vez ahora se están haciendo la pregunta de ¿seré yo verdaderamente un cristiano? Y yo creo que esto es más bien, esta serie va a ser más bien para motivarlo, hermano, usted que me está escuchando y tal vez tenga esa pregunta. Creo que Dios aún cree en usted, aún sigue intentando, aunque usted considere, no, yo definitivamente no soy un cristiano, creo que Dios sigue creyendo en que usted es un verdadero cristiano y que usted le pertenece. Porque de otra manera usted no estaría escuchando este podcast. Creo que el Espíritu Santo lo ha traído hasta este punto
para que usted llegara, no sé de qué manera usted está escuchando esto, si fue porque alguien se lo comentó, porque usted andaba por ahí en las redes y lo vio, pero el que usted esté sentado a escuchar a 3 personas con carencias, pero que la gracia de Dios nos ha envuelto de la misma manera en que yo sé que lo envuelve en usted su pertenencia a Él, creo que es total motivación para decir, puedo seguir adelante. Y eso es como yo creo que eso es verdad, es confrontativo, este tipo de temas, pero qué bueno que nos confronta, porque significa que todavía para nosotros hay esperanza. Claro. Hay esperanza. Siguiendo un poco también con lo que decía McCain en esto, él toma un pasaje que para mí es un tema importantísimo y es Mateo 25. Es el pasaje que llaman de las ovejas y las cabras. Cuando viene el Hijo del Hombre con sus santos ángeles y separa a la población de la humanidad de un lado a la derecha y de otro lado a la izquierda, como quien separa las ovejas de las cabras. Y según las obras de cada uno, que incluso con sus propios semejantes, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque estuve en la cárcel, porque estuve enfermo, ¿verdad? Y qué actitud tomamos hacia los semejantes allí, entonces la gente es juzgada por ese tipo de obras. Ahora, el punto es, esas obras como tal, ¿traen justificación? ¿Traen salvación? Podemos repetir y podemos decir claramente no. Sin embargo, ese tipo de obras y ese tipo de actitudes hacia los semejantes nos hablan acerca de cómo me veo yo delante de Dios, cómo me veo yo y si mi corazón está agradecido o no. Las buenas obras que Dios mismo ha preparado para que caminemos en ellas son ejecutadas no porque estemos buscando la salvación o la redención o la limpieza de una conciencia sucia. No es eso, más bien es al contrario, es que nos fue regalado tan grande salvación, nos fue regalado lo que nos era imposible pagar y de alguna manera estamos pagando a un tercero mostrando aquello que nos fue mostrado a nosotros primero. Wow. Como dijera también en la casa de Simón el Señor, al que mucho se le perdona, y ese que está aquí es uno de esos, mucho ama. Y de ese versículo, para reforzar lo que estás diciendo, este versículo Lucas 3, del 8 al 14, voy a leer menos, dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a decir, tememos a Abraham por padre, bueno, ahí sigue, pero la parte que quiero hablarles es esta, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Es correcto. El que robaba, ya no robe más, dice Pablo, ¿verdad? Sino que trabaje con sus manos, es más, comparta con el que no tiene. Entonces, hay un asunto incluso de una retribución. ¿Cómo vamos a retribuirle a nosotros a Dios, que es el Todopoderoso? ¿Cómo vamos a retribuirle algo a nuestro Creador? La única manera es a través de nuestros semejantes, ¿verdad? Entonces es precioso esto, o sea, es ver justamente un fruto digno de arrepentimiento y un tipo de restitución, de retribución que para nosotros sería imposible de otra manera. En otra versión dice, muestren con su conducta que realmente han dejado de pecar. Qué lindo. Qué lindo. Y es que creo que esto nos hace entender y saber de que definitivamente Dios sabe. Dios, que todo lo sabe, sabe que quién le pertenece y quién no. Él no tiene duda, ¿verdad? Él no tiene duda. Como nosotros. Sí, lo que pasa es de que muchas veces nosotros sí estamos teniendo una perspectiva diferente. Y es que aquí cambia totalmente. Cuando ya no es Dios. Dios lo tiene muy en claro. Tiene bien marcada la cancha. Así lo voy a poner. Tiene bien marcada la cancha con respecto a esto. Pero ¿qué pasa en nosotros? En nosotros no. No es lo mismo. Nosotros empezamos a tener dudas. Tenemos una autopercepción muy diferente. Y en ocasiones esa percepción en nosotros es errónea. Sí, claro. Es totalmente errónea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, yo doy este ejemplo. Él habla, aquí el autor tiene otros ejemplos, pero yo doy el ejemplo de que a veces uno come algo
un buen gallo pinto. Para el que está afuera, arrocito con frijoles. Un buen gallo Arrocito pinto. con frijoles. Un buen gallo pinto con Salsa ricos lisana, olores, salsa una lisana. buena salsa lisano. Y usted se come esa comida, ya que, qué rico, un buen desayuno. Y usted anda en la calle y no se da cuenta que anda con un, ¿qué? Porque Con un- no se lavó los dientes. Con un frijol en la boca, en el diente, y usted no se da cuenta, y usted anda por ahí en la calle y hasta que alguien llega, una persona siendo misericordioso con usted, llega y le dice, hey, May, mira, limpiate el diente, vaya a lavarse los dientes o algo así, porque yo creía que yo salí de mi casa perfectamente. Sí, tenía una autopercepción negativa. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? O, no negativa, sino diferente. Diferente a la realidad. A la realidad. Entonces, nuestra autopercepción es muy diferente a la realidad. Y aunque todos pueden ver una verdad en mí, que es una realidad, andaba con algo erróneo en mí, yo no era consciente. Y eso pasa. Aunque Dios sepa que le pertenecemos, a veces nuestra la autopercepción es diferente a esa realidad en la que estamos viviendo. Y yo creo que hay dos puntos importantes aquí. Porque el primero que hablábamos, ¿verdad? Sobre la autopercepción Sí. de no me siento heredero. No Claro. soy heredero, ¿verdad? Ese es el primero, que ya lo desarrollamos. Y Sí. que a muchos les pasa. Pero bueno, uno no tarda toma las escrituras, no tarda en darse cuenta de todos los pasajes que nos arroja la palabra y que nos hace sentir paz interior porque entendemos que el Señor nos entregó de su salvación. Amén. Ese es el primer punto, ¿verdad? Esa percepción de no creerme salvo. Y el otro punto es, no necesito cambiar nada, ¿verdad? Nada, ya tengo Sí. la salvación, no necesito cambiar nada, yo soy el supercristiano. No necesito cambiar nada, no tengo Claro. errores, no tengo problemas. Son los dos ¿verdad? lados de la balanza. Ajá. Y Dios es el que quiere enseñarnos a nosotros la diferencia entre autopercepción y realidad. Ujú. Dice la escritura que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino conforme a la medida de fe que Dios puso en cada uno. Ahora, el punto es, la medida de fe es una historia. La otra cuestión es que muchas veces nuestros propios errores nos son ocultos. Ujú. También ahí Sí. hablaba acerca, digamos, cuando uno tiene una mancha en la punta de la nariz, es muy difícil que llegue a verla, a menos que tenga un espejo o que alguien más le diga que las cosas están así. Y que con el Señor es igual, muchas veces nosotros nos creemos que ya hemos superado el orgullo. Ya yo soy una persona tan humilde, y el día que uno se siente humilde es el día que más orgulloso es. Es verdad. Entonces uno dice, bueno, es que ya superé esa etapa, ya yo crecí en el Señor y ya estoy en mayores alturas. Papacito, el que crea que esté firme. Mire que no caiga. La frase más orgullosa es, wow, qué humilde que soy. Y sabe, es que cuando uno se da cuenta, cuando uno abre la palabra y ve la profundidad del Señor, ¿verdad? Que es insondable, ¿verdad? Él es insondable, inescrutable, ¿verdad? Es impresionante. Y uno se da cuenta, uno se ve, yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno se ve como el más pequeño, ¿verdad? Ante toda esa grandeza, ante todo ese esplendor, uno se ve como el más pequeño. Y uno dice, yo solo sé que no sé nada. Somos la gente, y somos la gente de la primera bienaventuranza. Sí. O sea, veámoslo así, o sea, el punto es, ¿cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres de espíritu. Ay, qué lindo. Nosotros, los pobres, los necesitados, los que estamos conscientes de que solos no podemos, los que estamos conscientes de que nosotros no llegamos juntos al estándar, o sea, solos no llegamos al estándar de Dios. Sí. Entonces nuestra pobreza, nuestra necesidad es donde Dios se glorifica. Y muchas veces así podemos entender que alguien que definitivamente Dios no usa a personas como uno, se vuelve el ejemplo de la misericordia, de la gracia, del Sí. de ese mantel que tapa nuestras piernas tullidas, Ay, qué ¿verdad? lindo. Y eso es una parte preciosa. O sea, creo que podemos disfrutar de la presencia de Dios, de la misericordia de Dios y de que Él usa al que nadie podría pensar que Él usaría. Y eso somos nosotros. Sí, así fue. Qué hermoso, qué hermoso. Entonces aquí todo se vuelve como
Cuando entendemos esto, entendemos que no importa, yo sé que todo el mundo me ve de manera distinta, aún yo me veo de manera distinta a como ven las personas. No importa mi percepción, importa la percepción de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eso es lo más importante. Ahora, yo lo que tengo que entender es que yo no tengo que amoldarme al mundo, ¿verdad? Ni a las cosas que están en este mundo, sino yo me tengo a la vanagloria de la vida, como lo dice el pasaje, ¿verdad? ¿Cómo es que dice? Lo de los ojos, vamos a leerlo. No sé si me lo buscan por ahí mientras... Sí. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Me gustaría citarlo. Porque las cosas que están en el mundo, todo, digamos, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y con el mundo pasan sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué lindo. Y ese es el pasaje, y justo es el detalle. Es el final de Eclesiastés. Dice, teme a Dios, guarda sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Y entonces estamos llegando a las mismas conclusiones que han llegado los grandes sabios de la Biblia. Es que en un final no se trata y nunca se ha tratado de nosotros. No se trata de que yo me sienta bien, no se trata de que yo esté bien, no se trata de lo que yo pueda tener en este mundo. Entonces yo corro detrás de hacer todo lo que este mundo quiere, todo lo que este mundo desea, y nosotros estamos perdiendo nuestra herencia, vendiendo nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Cada vez que usted se afane, cada vez que usted esté corriendo, cada vez que usted sienta que ya no puede más y que usted está sacrificando las cosas de Dios y la relación con Dios por algo de este mundo, entonces puede usted entender que usted está sacrificando y vendiendo su primogenitura por platos de lentejas. Y yo también debo entender eso. Qué lindo. Sí. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad. Y es que ese es nuestro tema, hacer la voluntad de Dios. No apegarnos a nuestros deseos, a lo que el mundo quiere, a hacer la voluntad de Dios es nuestro propósito. Y me gusta mencionar ese versículo que Manuelito habló de Eclesiastés. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Así es. Y es que nosotros a veces nos interrumpimos o pensamos como, bueno, ¿qué hago? O sea, siempre voy a tener una percepción diferente de lo que soy yo. Y como decía May, la opinión que realmente importa es la opinión que tiene Jesús con respecto a usted. Y en la Biblia lo vemos una y otra vez que Dios nos habla de identidad a nosotros mismos. Y también en Mateo 25 nos habla sobre un grupo de personas que les agarró demasiado tarde. Qué tremendo. Y eso es muy duro. Así que quiero leerlo. En Mateo 25, 31 y 32 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y es que eso es una realidad. Las ovejas representan lo que es el pueblo de Dios o estos verdaderos seguidores. ¿Soy realmente un cristiano? Bueno, cuando usted esa pregunta sea un sí rotundo en su vida, usted es parte de estas ovejas, ¿verdad? Cuando usted no tenga duda, si usted ahorita tiene duda, esté diciéndole a Dios, yo quiero que esto sea una realidad de mi vida, que no sea nada más un que lo digo los domingos o que lo digo cerca de otros cristianos, no, sino que sea una frase que esté integrada, que haya bajado en su corazón y sea una realidad. Y dice que habían cabritos. En medio de las ovejas estaban reunidas con cabritos. Y es que en el versículo más adelante, en el 41 y en el 46, lo voy a leer porque esto es como un cortacabezas, estos versículos, y dice: entonces dirá también a los de la izquierda, porque dice que apartó a las ovejas de los cabritos, ¿verdad? Y dice, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste.
Estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí hiciste. E irán todos al castigo eterno y los juicios de la vida eterna. Es interesante esta parte, y es una parte interesantísima. Cuando nosotros vimos en algún momento en la temporada pasada a Jefté, cuando vimos a Jefté, pudimos ver también lo que era un perfil teológico. Sacamos el perfil teológico de este hombre, cómo Dios veía a este hombre, cómo Dios podía percibir a este hombre. Y la pregunta es, ¿cómo sería mi perfil teológico? ¿Cómo me ve Dios a mí? Y esto tiene mucho que ver con lo que yo estoy haciendo y con la actitud de mi corazón, ¿verdad? Sí, amén. Definitivamente. Yo creo que este versículo es confrontador, ¿verdad? Uh-huh. Porque aquí hay algo importantísimo. Hay dos tipos de personas, ¿verdad? O animales que muestra el versículo, ¿verdad? Dos tipos de animales que muestra el versículo. El primer tipo de animal que muestra el versículo es la oveja, sí, y después la cabra, ¿verdad? Uh-huh. Obviamente en comparación a dos tipos de personas que vemos en el redil del Señor, ¿verdad? Uh-huh. Porque no podemos decir dos tipos de cristianos. Uno es cristiano y otro no. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es un seguidor de Jesús. Un cristiano es un discípulo de Jesús. Uh-huh. Un discípulo de Jesús, mira, esa palabra podríamos hablar todo el podcast de discípulo, que es un verdadero discípulo, ¿verdad? Podríamos hablar todo el podcast. Sí. Pero un verdadero discípulo no ama por impulso ni por sentimientos, sino ama según Juan 14, ¿se acuerdan? 14:15, que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Si amamos al Señor verdaderamente, nosotros guardamos sus mandamientos, cumplimos su ley, obviamente a través del Espíritu en nosotros, porque de otra manera no lo podríamos hacer, a través de la muerte de Jesús en esa cruz del Calvario, porque de otra manera usted y yo no hubiéramos podido lograr eso. Pero ¿qué es? Ese que le ama es el que obedece, el que ha decidido morir a su vida pasada, morir a sus deseos y empezar a cumplir su voluntad. Qué interesante esa parte. Y eso es un asunto que tiene mucha tela que cortar. Dentro de las iglesias tenemos gente creyente y gente no creyente. Claro. Inclusive un tema importante es, ya posteriormente, es un tema a desarrollar, posteriormente tal vez en este podcast, es, ¿podemos casarnos en yugo desigual dentro de la iglesia? Y yo les voy a decir, sí, hermanos, es muy posible que eso suceda. ¿Por qué razón? Porque tenemos gente no creyente dentro de las congregaciones y tenemos gente creyente dentro de las congregaciones. Claro. Ahora, el punto es, yo no quiero que esto sea para señalar que está a la par, porque eso no funciona. No funciona porque yo no voy a cambiar la vida de nadie, excepto que yo puedo dejar que Dios cambie mi vida, y eso sí lo puedo hacer. Sí, Manuelito, y qué curioso, porque esto que estás diciendo es importantísimo, porque en la congregación hay cabros, hay ovejas, ¿verdad? Hay hermanos, ¿verdad? Nosotros nos llamamos hermanos entre nosotros, uno del el lenguaje que usamos los cristianos es hermano, ¿verdad? Y muchas veces decimos, hey, hermano, ¿cómo estás? Hermano, ¿verdad? De aquí para arriba, pero no todos somos hermanos, y esa es la realidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay gente que no es hija de Dios, y se lo voy a decir así aunque duela, sino más bien hija del diablo en medio de la iglesia, que han llegado a acostumbrarse simplemente a ir para la iglesia por ir, porque es más, lo ven como un rito, como un aguizote, como me trae suerte para la semana, porque es de bendición para la semana ir a la iglesia. Ya le cumplí a Dios. Ya le cumplí a Dios. O porque es moralmente aceptable. O es moralmente aceptable. Sí. Y es que en este versículo, por ejemplo, en este de Mateo que habla sobre las ovejas y los cabritos,
dice que los dos estaban frente al trono. O sea, los dos se consideraban dignos, porque déjeme decirle que si una persona que frente al trono no se considera digno, entonces definitivamente ni se va a presentar. Sí. Pero los dos, ellos se consideraban dignos. Cuando llegaron ahí al juicio frente al juez, ahí fue cuando le dijeron, no, usted no es oveja, usted es cabrito, va para allá. Entonces, ¿y nunca te diste cuenta? Nunca. Entonces, qué duro. Eso es una dura posible realidad de muchas personas. Cuando llegue ese momento y estén frente al trono y yo quiero que Dios me diga lo que decíamos al inicio. Yo le pertenezco a Dios. Yo no quisiera yo llegar a ese punto y que Dios me diga, ¿quién eres? Ni te conozco. Apartados de mí. De hecho, dice, malditos, aléjese de mí. Qué fuerte, ¿verdad? Porque no son parte de mi pueblo. Y eso es una dura realidad que va a ocurrir. Porque eso mismo, o sea, está creciendo en medio del pueblo, está creciendo personas que están expuestas a la palabra, se les da oportunidad, porque yo creo que a esos cabritos se les dio oportunidad, o sea, se les da oportunidad de estar constantemente recibiendo la palabra, pero ¿qué pasó? Decidieron desecharla de su vida, decidieron no ponerla en práctica en su diario vivir, sino que simplemente la escucharon, pero llegaron a su casa, tengo aquí adelante, cuando llego a la iglesia me pongo la careta, me pongo la vestimenta y vengo fingiendo ser algo que no vivo. Por eso yo creo, y esto es una exhortación para todos aquellos que tienen iglesias a cargo y que nos escuchan. Creo que en la iglesia se debe dar palabra de Dios. No se debe, por ahí dicen, es un dicho, y es muy bueno también, dice, en la iglesia no se debe dar masaje, debe darse mensaje, ¿verdad? Otra cosa es importante la exhortación de la palabra, por sí sola ya tiene exhortación. Cuando quitamos la exhortación y dejamos solo la motivación, entonces el cristiano se vuelve, como dicen por ahí, suavecito, ¿verdad? Así es. Suavecito. Y nosotros necesitamos esa exhortación de la palabra que nos haga decir, hey, no, suave. Porque dice la palabra que la culpabilidad de nuestro corazón, en el corazón del cristiano, lleva a arrepentimiento, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros necesitamos, que se genere esa culpa dentro de nosotros para poder ir a arrepentimiento. Y es que la realidad es que muchas iglesias lo han hecho como cada vez más fácil. Entonces, sean parte de este nuevo programa, VIP, sí, entonces te brincarás fila. O sea, hay gente que cree que se puede brincar la fila, creen que pueden entrar por la puerta de atrás más rápidamente. No, eso no es así. El seguir a Jesús es una cuestión que no es fácil. Dignos de la aprobación de Cristo. No es nada dignos fácil. De la aprobación de Cristo. Y valga también esta cuestión. Vean, vamos a ver, tenemos ahorita justamente la gran pregunta, ¿seré verdaderamente cristiano? Hoy hemos comenzado a dilucidar un poquito y muy generalmente de qué se trata el ser realmente cristiano y un poco de esa parte. Ahora, nos quedan algunos capítulos, ¿verdad? Y lo que viene son temas preciosos. Entonces, yo creo que podemos invitarles a que no se pierdan lo que siguen de estos temas. Una vez más, les invitamos a que se comuniquen con nosotros, que nos cuenten cómo están recibiendo también por acá la palabra que estamos comentando. Comenten con nosotros, claro. Cuenten temas que quieren conversar con nosotros, y de dónde nos escuchan, ¿verdad? Únanse a la comunidad realmente, y creo que sería precioso también que en medio de este tiempo, mientras estamos grabando esto, también podamos seguir comentándoles, en algún momento hasta saludándoles también. Sí, conociéndoles un poco, conociéndonos también. Ya vamos finalizando, solo vamos a ver unas citas más, pero qué lindo es entender que esto no solamente es una decisión, ¿verdad? O más bien, no solamente es una oración, decidirme por hacer una oración. Mucha gente ha enseñado eso alrededor del tiempo. Hago la oración y ya soy parte, ya estoy escrito en el libro de la vida. Y no, esto no se trata simplemente de una oración, ¿verdad? Es más allá de una oración. Es una decisión en el corazón de dejar mi antigua manera de vivir y empezar a aferrarme a la manera de vivir
que el Señor me estableció en su palabra. Sí, y es que creo en 2 Corintios 13:5 dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Yo creo que esto nos motiva a nosotros a examinarnos. Qué lindo. Qué A bueno. examinarnos, esté constantemente, todos los días. Yo me levanto y digo, a ver, tengo que ver en qué cosas puedo yo acercarme más al modelo de Jesús, examinarme, porque ¿qué pasa? Que va a llegar el momento, imagínense que llegará el momento, como decíamos, y que no seamos parte de, y que realmente yo me creí toda la vida siendo un cristiano, pero fui un cristiano de pacotilla. Qué duro. Es un cristiano de segunda, De segunda. no aprobado por Cristo. Ujú. Y es que hay algo, un punto ya para ir yo cerrando, es que yo creo o quiero que se quede esto como muy claro, y es que Jesús no quiere jugar un truco sucio con usted y conmigo. Y Qué bueno. esto es que nos está dando las opciones, nos está diciendo, bueno, si usted está meditando, si usted está con la confusión de que sí es un verdadero cristiano, bueno, aquí está la palabra de Dios, Dios dice esto de usted, Dios, Sígala. quiero que usted sepa la identidad de Dios, y es que usted pertenece a Él, la identidad suya, búsquela en las palabras de Dios, porque al final de cuentas es esto, no son palabras de motivación de personas, sino que es Dios hablando directamente a su corazón a través de su palabra, y Él no quiere realmente que nadie se pierda. Y esto es lo que dice en Lucas 19:10, y dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos, pero Él nos encontró. Y esto a mí me da un consuelo en mi corazón realmente, saber que tenemos oportunidad todavía. Qué lindo. Y me hace día a día examinarme, día a día decir, yo puedo mejorar todavía más. Que este podcast sirva para que usted después de terminarlo, usted pueda escuchar un momento la voz del Señor con respecto a esto, que sea como una exhortación para su vida, y que usted vaya un tiempo en oración y se incline ahí y le diga, Señor, examíname y ve si hay camino de perversidad en mí, como le dijo el salmista. Para cerrar, quiero leer 2 de Pedro 1:10. Dice, por lo tanto, hermanos, esfuércese más todavía por asegurarse del llamado de Dios. Asegurarse del llamado de Dios, oigan, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Dice, si hacen esas cosas, no caerán jamás. Pero aquí nos delega algo, esfuércese. Esfuércese más todavía, dice la Nueva Versión Internacional. Más todavía. Si ya se esforzaron, más todavía. No hay atajos. No, la milla extra nos está hablando aquí. Y si con lo que hemos conversado en este podcast, pues el examen no le ha salido tan mal, está Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. También hay perdón, hay reconciliación. Si este es el día para reconciliarse, si este es el día para... No se trata de que he estado lejos de la iglesia, el asunto es estar lejos de Dios, y ese es el problema. Entonces, si se ha sentido lejos de Dios, si usted siente que se ha resecado, que su vida no está llegando a donde antes estaba, que su relación con Dios está lejana, pues es el día de acercarse. Hoy es el día. Entonces, adelante. Y que para el próximo episodio que vamos a tener, los próximos episodios, ya tengamos una base para ahora sí decir si realmente soy cristiano. Sí, bueno, qué gusto, ¿verdad? Qué gusto poder estar con ustedes en un episodio más, ya concluido. Y le alabamos a Dios y le damos gloria a Dios por todo este tiempo que nos permitió tener con ustedes. Vamos a orar, hermanos, y quiero que nos acompañen en esta oración ahí donde usted está, desde el vehículo, desde su cuarto. Eso sí, los que van en el vehículo, por favor, no cierren los ojos. Solo concéntrense en la carretera y escuchen. Y los que están en sus casas y los que están tal vez en el lugar de trabajo pueden hacerlo un momento y poner esto en manos del Señor. Señor, gracias por esta oportunidad tan grande que nos das de poder abrir tu palabra, Señor. Y como dice el salmista, que ella sea lámpara a nuestros pies y guía nuestro camino y luz a nuestro caminar, papá. Padre,
Ayúdanos, Señor, Padre, a poder aplicar, Señor, todas tus enseñanzas, Señor, a nuestras vidas. Padre, porque tu palabra lo dice, porque ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Señor, queremos morir totalmente a nuestras flaquezas, a nuestros impulsos, a nuestros deseos, Señor. Y queremos que seas tú el que vivas en nosotros, Señor. Enséñanos a cada día caminar, Señor, en piedad, piadosamente delante de tu presencia. Permítenos ser aprobados por ti, Señor. Queremos verte, Señor, y un día poder estar contigo, Señor, en tu reino, y que tú nos digas: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Señor, ayúdanos. Hoy te entregamos este tiempo en tus manos, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú ministrando nuestros corazones y nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor nos bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Se despide su servidora, Michaelyn Castro. Hasta luego, amigos. Un saludo grande. Bye, bye. Pura vida. Dios los bendiga. Nos vemos. Hasta luego. Solo Dios puede hacerte sabio. Solo Dios puede darte inteligencia. Dementes Podcast. Creando espacios que cambien tu manera de vivir y tu manera de pensar.